Bienvenidas y bienvenidos a la séptima tutoría de la unidad didáctica modular Perspectivas Filosóficas de la Ciencia. Particularmente el día de hoy nos vamos a ocupar en estos minutos es el capítulo 4, la ciencia como actividad social. No tanto para analizar desde el punto de vista como problema epistémico o epistemológico o como problema metodológico. Ya eso obviamente ya se había dicho en los capítulos anteriores. El día de hoy, como dijimos, la actividad social, la empresa social de la ciencia. No es tanto más allá de las ideas de un mito, sino más bien un cuestionamiento lógico, y de ahí la reflexión filosófica, y de ahí la ciencia como tal. Y usted sabe muy bien de que la ciencia se divide en tres grandes regiones: las ciencias formales, que genera el conocimiento; las ciencias naturales, que utiliza el conocimiento; y las ciencias humanas, sociales, la que transforma el conocimiento para el uso social. Espero que ustedes presten atención en estos minutos para dilucidar algunas ideas tan interesantes de lo que es la ciencia como actividad social. Bien, como decíamos, nuestro estudio corresponde al capítulo 4 en esto de la unidad didáctica modular, perspectivas filosóficas de la ciencia. En este capítulo 4 tiene que ver nada más y nada menos, como ya anunciamos al principio, la ciencia como actividad social. En ese parámetro vamos a tratar de dilucidar. Veamos primero lo que nos instruye en este capítulo previamente, antes de llegar a las ideas centrales de este capítulo. Ustedes notarán en el texto hay ahí los objetivos que persigue, en este caso específico, a las 5 ideas, lo que corresponde a este trabajo del capítulo 4. Y cuando decíamos las 5 ideas, pues estamos refiriéndonos precisamente aquí, la ciencia como tal, primero como actividad social, como valor social, como uso social, la división de la ciencia en su dimensión básica, aplicada y tecnociencia, y finalmente la ciencia como progreso humano social. Tenemos aquí un glosario muy básico, pero también fundamental para poder dominar por lo menos las palabras básicas. En este caso, por ejemplo, cuando decimos revolución industrial, ¿a qué se refiere revolución industrial? Parece que suena un poco como a la época moderna. Sin embargo, si hacemos una revisión de literatura, la revolución industrial también se puede decir como la industria 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0. Me parece que hasta estos momentos la revolución industrial ha cruzado ya más o menos unas 5 etapas, que en estos momentos la última, lo que se va y lo que se está llevando a cabo, la última novedad, es la revolución de la inteligencia artificial. Les dejo los demás, la primera, la segunda, tercera y cuarta, para que ustedes lo puedan hacer una revisión de literatura.
Otra de las cosas que es interesante aquí es la diferencia de técnica y tecnología. Yo creo que ya es sabido, ya es entendido que técnica es como un dato empírico, práctico, etcétera. Pero cuando hablamos de tecnología es una base ya de estudio minucioso. La técnica puede ser, por ejemplo, lo que se usaba la técnica de los molinos de viento en la época medieval. La tecnología podría ser el descubrimiento de los rayos X, etcétera, etcétera. Y pues también, ¿en qué manera también la ciencia tiene relación con el cambio climático, el racismo, etcétera? Bueno, eso es por mencionar este, algunos conceptos fundamentales, lo que está en este capítulo 4. Estimables estudiantes, hagamos una reflexión a través de unas preguntas para entrar de lleno ya al desarrollo del capítulo. En este caso, por ejemplo, podemos pensar, como hemos dicho, ¿cuál es la diferencia entre técnica y tecnología? Bueno, ya lo hemos mencionado. ¿Cuál es el método de las ciencias ciencias formales y de las ciencias naturales? Pues el primero, que genera el conocimiento, tiene que ver con el método deductivo. La segunda, las ciencias naturales, que tiene que ver con el método deductivo. Otra de las preguntas, ¿existe ciencia autónoma? Esa es la pregunta, lo que se hace en el texto. ¿Existe ciencia autónoma? Y bueno, ¿por qué la ciencia siempre ha sido sierva del contexto cultural del ser humano? Y eso es precisamente el autor de este capítulo, habla con fundamento, por supuesto, de autores renombrados como Lindbergh. En algún momento en la historia, o cada momento en la historia, siempre la ciencia ha estado supeditado, ha respondido a intereses de un contexto, de un periodo histórico, a una ideología, a un interés particular. Ahora, más allá de los problemas epistémicos y metodológicos de la ciencia, que eso precisamente ya se ha hablado en los capítulos anteriores, ¿qué otros problemas podemos reflexionar? Y eso es precisamente lo que vamos a hacer un poco de darle algún significado con algunas incidencias prácticas en el momento actual. ¿Qué otros problemas? Además de los epistémicos metodológicos, podemos hablar problemas políticos, problemas éticos, problemas tecnológicos, etcétera, etcétera, como ustedes pudieron ver en su estudio, en su lectura, en el capítulo 4, de que hay más de una. Entrado ya un poquito, ya de lleno a este capítulo y vamos a analizar, por el momento vamos a dilucidar el primer tema, la ciencia como una actividad social. Como actividad social, bueno, pues ¿quién crea la ciencia? El hombre. Y el hombre, el ser humano, está en un contexto, por supuesto. Grupos humanos situados en un contexto histórico particular que obedece a ciertos intereses, valores culturales y sociales. Entonces ahí podemos nosotros ver de que la ciencia está condicionada a un espectro cultural, los usos sociales del conocimiento científico, etcétera, etcétera. La ciencia como actividad social. Precisamente aquí lo que nos atañe es de que la ciencia, como toda actividad humana,
como hemos mencionado, de que tiene un trasfondo cultural e histórico, que la atraviesa, que la condiciona su devenir y su desarrollo. La ciencia siempre ha estado al servicio de algún interés, es lo que dice David Lindbergh. Precisamente cuando él piensa y comienza a analizar la historia de la ciencia, hasta la época del Renacimiento, y comienza a dilucidar de que la ciencia estuvo como amo al servicio, nodriza de la religión, etcétera. Bueno, comprender la ciencia también, por otro lado, como actividad humana, tiene implicaciones. ¿Qué les parece a ustedes? Implicaciones a ámbitos de diferentes realidades, diferentes contextos del ser humano, así como instituciones que tienen sus propios valores en su momento, sus propios intereses. Precisamente aquí, esta dimensión abre toda una serie de interrogantes y de perspectivas filosóficas desde las cuales podemos interrogar a la empresa científica. Cuando hablamos de una serie de perspectivas, de realidades, nada más y nada menos podemos señalar algunos para nuestro estudio y de acuerdo al texto del capítulo 4, y habla de esas realidades como son hitos, son desarrollos, son aportes, en este caso, aportes políticos, económicos. Por ejemplo, la ciencia, ¿en qué forma aporta a la ciencia? Perdón, a la política, a la economía, a la sociedad, a la tecnología, etcétera, a la ética, a la estética, etcétera. Bueno, ha traído grandes avances al ser humano, pero también es un problema. En el momento actual podemos nosotros analizar de acuerdo al texto que también son problemas, los problemas éticos, los problemas políticos, los problemas económicos, sociales, tecnológicos, estéticos, entre otros. Vamos a ver aquí un poco más en detalle, cuando hablamos de esta particularidad. Por ejemplo, en el ámbito ético, ¿qué podemos pensar, estimables estudiantes? Son problemas relacionados con la práctica científica, nada más y nada menos. Más adelante vamos a hablar de algunos ejemplos. En el ámbito político, también tiene que ver la actividad científica en tanto empresa supeditada a intereses y posiciones políticas. En el ámbito económico, también el patrocinio y financiamiento de las investigaciones científicas. En el ámbito estético, relacionado sobre todo a la naturaleza estética y el carácter imaginativo de las teorías científicas. Y finalmente, el ámbito tecnológico, que está relacionado con los problemas que surgen con el uso del conocimiento científico. Aquí tenemos este diagrama, esta gráfica, por lo menos para tener una idea de estas realidades que presenta el hombre actual, el ser humano actual en estos momentos, en sus realidades diferentes. Yo lo puse ahí como un ejemplo, problemas de la ciencia. Si bien es cierto, estas realidades son grandes aportes que ha dado
la ciencia, pero también son grandes problemas. Entonces, quedémonos por unos segundos lo que es como problema. ¿A qué nos referimos como problema? Usted puede pensar en estos momentos como problema de estos ámbitos, estas realidades. Bueno, precisamente aquí podemos ir mencionando, para ir un poco ya concluyendo esta parte, la ciencia como una actividad social. Por ejemplo, en el ámbito de la ética, ¿qué podemos pensar, no? Los grandes fraudes en la investigación científica, la falsificación de los datos, la experimentación animal. Vamos a hablar desde el punto de vista interno. Y en lo externo, hablamos de la clonación, hablamos de la contaminación ambiental, entre otros. Muy bien. ¿Qué más? En el ámbito político, el autor en el capítulo 4 nos hace recordar y retomar algunos hechos. En este caso, por ejemplo, las prácticas políticas, médicas por el nazismo, por el poder nazi alemán, a cambio o para hacer una mampara para llevar a cabo una sistematización para la tortura de seres humanos, de niños y ancianos. Y qué interesante aquí. Como consecuencia de esto, según las estadísticas, mueren 6 billones de judíos. Otro de los que el autor nos lleva a pensar, otro hecho como problema político que se usa en la práctica científica, en este caso el proyecto Manhattan. Se recordarán en plena Segunda Guerra Mundial, el proyecto Manhattan, a reunir los científicos más renombrados, por supuesto, ahí estaba Albert Einstein, para desarrollar nada más y nada menos la bomba atómica, entre otros. Esa es una cosa que llama escalofriante. Y usted sabe muy bien, esto lo que ha producido, pues en estos momentos, estamos viviendo una época de estrés, de un problema, que las guerras que podría concluir no convencionales, sino nucleares. En el caso, en estos momentos, Ucrania, Rusia, pero con reflejos a otros poderes en el planeta Tierra. Otra de las cosas que podemos mirar aquí es la teoría del Lysenko, donde se le da más importancia, más que a Lamarck. Lysenko habla de la necesidad de ver humanos inferiores y superiores. Y eso es precisamente lo que vio el nazismo para la tortura, el exterminio. En este caso estamos hablando del racismo. Esto es atroz, escalofriante. Y nosotros podemos pensar también, la logia o la razón europea occidental cuando viene a América en la época de la colonia. Se cuestiona que si de veras realmente el hombre originario de América es un ser humano o es un animal. Y se justifica el principio aristotélico, la necesidad de inferiores y superiores.
Vean ustedes esas situaciones bastante problemáticas. En el aspecto económico, ¿cómo es posible? Académicos e institutos de investigación científica usan fondos públicos para fomentar el poder mientras un pueblo muere de hambre. Aquí nosotros podemos ver cómo es que la riqueza, en el nombre del conocimiento de la tecnología, cómo es de que de los 8.000 millones de habitantes, de que solamente el 4% que representa la economía del mundo tengan acceso el 85% de los 8.000 millones de habitantes. Lo demás está en pocas manos. Es una situación bastante escalofriante también, donde el uso del conocimiento se usa para otros fines particulares. Y por qué no decir el capitalismo, como decía Juan Pablo II, capitalismo salvaje. En lo estético, el ámbito estético, la industria estética, a costa de experimentos de animales, la producción artística mediada por la informática, etcétera. Y por último, en el ámbito tecnológico, la herramienta, la ciencia para la expansión del poder sobre los débiles. Eso es precisamente lo que habla Albert Einstein, un filósofo político, geopolítico, estratégico, donde habla el sistema mundo, el mundo de una sociedad central y una sociedad periférica. Pero la sociedad periférica son los que abundan más. Todo es una situación de problemática a la luz del conocimiento. Bien, pues, mis estimables estudiantes, hasta aquí ha sido la reflexión, un repaso rápido de lo que es el capítulo 4, y luego en el próximo estaremos hablando el tema, la ciencia como uso social. Bueno, pues, mis estimables estudiantes, hasta aquí ha sido el extracto, el eje o el primer eje del capítulo 4, la ciencia como actividad social. En el próximo hablaremos lo que se llama el valor social de la ciencia. Bien, segundo subtema del capítulo 4, que es el valor social de la ciencia, lo vamos a resolver bajo 3 subtemas. La definición, en primer lugar. En segundo lugar, pues, estamos viendo o vamos a ver la percepción, lo que se ha dado a través de la historia, el valor social de la ciencia y, por último, la anticiencia. Para mejor comprensión didáctica, lo he dividido en estas 3 a manera de pregunta. En este caso, ¿qué es la ciencia como valor social? Número 2, ¿cuál es la percepción de la ciencia como valor social en el devenir histórico? Y número 3, ¿por qué no todo es bienestar con respecto a la ciencia? Vamos a resolver una por uno a la luz del texto del capítulo 4, en este caso en el segundo subtema, lo que se llama el valor social de la ciencia. La primera pregunta, en este caso, ¿qué es la ciencia como valor social? Bueno, pues vamos a tomar la idea, el concepto de la UNESCO, donde dice de que es la mayor empresa colectiva de la humanidad
lo que se refiere a la ciencia. Y su papel corresponde a, básicamente, a tres momentos de su aporte. Genera nuevos conocimientos, mejora la educación y aumenta la calidad de vida. En este caso, podemos ver dos momentos, podemos mencionar varios, pero por lo menos dos por el momento. Por ejemplo, en el fenómeno griego, en el siglo VII a.C., el paso del mito a la ciencia. Ya la realidad de la cultura griega ya no era suficiente el mito, sino la razón, la ciencia, la lógica, que podría explicar mejor, como por ejemplo la complejidad de la política, de la economía, de la sociedad, etc. Y de ahí, del siglo VII antes de Cristo para acá, es donde podríamos decir que se comienza ya no tanto la solución del mito alrededor a las preguntas del entorno, sino a preguntarse por qué, a valorar a través de la matemática, a través de la racionalidad. En este caso, por ejemplo, el pensamiento griego se pregunta ¿qué es el mundo? Y ahí podemos nosotros ver diferentes concepciones que es el mundo, pero ya no a través de sueños, ya no a través de ideas, de creencias, sino a través de una investigación racional, deductiva o inductiva. Entonces, de ahí podemos ver la gran sistematización del pensamiento occidental. Otro momento histórico que nosotros podemos ver es pasado ya la época medieval, o que ya pareciera que ya la época medieval, los grandes, las bases medievales comienzan a tambalear, donde vemos un movimiento diferente de lo que es el Renacimiento como previo antesala de la modernidad. Y no hay más otra cosa que comienza con la ciencia. Y aquí comienza ya la gran revolución de las ciencias naturales, etcétera. En este caso de la física, de la biología y la química. De ahí podemos ver ya después de la gran revolución científica, vemos posteriormente la gran revolución industrial. Bueno, yo creo que cuando se habla de que genera conocimientos, mejora la educación, aumenta la calidad de vida, yo creo que está demostrado a través de la historia. Este es un concepto sumamente importante e interesante. Vamos a ir a la siguiente pregunta, donde es, ¿cuál es la percepción de la ciencia como valor social en el devenir histórico? Ideal de conocimiento para organizar la sociedad y configurar una imagen del ser humano. Y también ha servido como solución o resolución de los problemas. Y esos problemas lo hemos mencionado de alguna manera, a la vez que han sido soluciones, pero también hay problemas en este caso. En el primer subtema, la actividad social de la ciencia, en la política, en la estética, en la economía, etcétera, etcétera, como dijimos o como lo mencionábamos en el tema anterior. Entonces, interesante aquí para ir ya demarcando de lo que es la tercera pregunta, donde habla realmente momentos de anticiencia. ¿Por qué no todo es bienestar social con respecto a la ciencia? No todo ha traído bienestar. Tal vez
no se ha usado como debe ser. A ratos se ha desviado el manejo que era de su originalidad, la misión de la ciencia, para otros fines. Y eso es precisamente en el subtema primero, hablábamos de que la ciencia siempre ha estado sujeto a un contexto, a una ideología, a un momento histórico. Entonces, podemos aquí en esta tercera pregunta ver que momentos de anticiencia, como dice el texto, por ejemplo, las creencias religiosas. Un caso como un grupo de movimiento religioso norteamericano, los Amish, donde le dan mucha prioridad la teología creacionista, el cristianismo, entre otros. En los primeros años del siglo XX, aquí en Costa Rica, la Iglesia Católica comienza eh, a poner en contra de la teoría de Darwin, de la evolución. Bueno, ustedes saben muy bien la disputa que se ha tenido históricamente la ciencia y la religión. Entonces, obviamente, no podemos más discutir de esto. Lo que se habla con respecto a la ciencia, en este caso, más allá de la creación, ideologías políticas, el tema ambiental de Trump, por ejemplo, donde sus asesores políticos, cuando hablan del, del ambiente, del cambio climático, que la ciencia, con su investigación, ha llegado a esas conclusiones, el problema del cambio climático. Sin embargo, los asesores de Trump, del expresidente, no lo toman en cuenta eso. Por último, la filosofía occidental. En los primeros años del siglo XIX, en este caso, el romanticismo, nada más y nada menos frente a la razón ilustrada y al positivismo. En este caso, por ejemplo, de Augusto Comte, el padre de la sociología, donde habla que si no hay verificación, no hay nada. La ciencia es la máxima institución. Frente a esta situación, el romanticismo comienza a discutir, a hacer una crítica de que la razón ilustrada ha echado abajo la subjetividad humana. Un caso que se dio es también, por ejemplo, en Inglaterra, se dio en cuanto al ludismo, por ejemplo. El ludismo era una denuncia frente de la revolución industrial, de las máquinas que comienzan a desplazar o a desaparecer empleos. Entonces, por ahí fue una solicitud de justicia. Pero también a su vez, el ludismo es un método de enseñanza, donde tiene que ver mucho con la sana convivencia. Bueno, pues, estimables estudiantes, hasta aquí podríamos decir que estos son los ejes que se manejan en este segundo subtema, y podemos terminar con esta pregunta: ¿cuál es el propósito original de la ciencia? Y vamos a mencionar aquí el pensamiento de Francis Bacon: explicar los secretos de la naturaleza y utilizarlos en función de nuestras necesidades prácticas. Viene una segunda pregunta: ¿se está llevando a cabo en este tiempo? Hay mucho que reflexionar en este sentido,
si el conocimiento y la ciencia se están utilizando para fines de sana convivencia, en función de nuestras necesidades prácticas, o tiene otra misión. Y es lamentable, como se ha venido explicando, que la ciencia de alguna manera es sierva de un contexto, de una ideología, o por decir, de una creencia también. Bien, nos vemos en el próximo extracto. Tercer subtema, el uso social de la ciencia. En esta parte tercera del texto, del capítulo 4, el uso social de la ciencia. Bueno, vamos a agregar nuevos términos. En los dos primeros temas decíamos siempre que la ciencia no es autónoma de alguna forma. Y aquí vamos a agregar un nuevo término de lo que dice el autor con respecto de que la ciencia no es neutral. Hemos dicho también de que anteriormente que la ciencia obedece a un contexto, a un requerimiento cultural. Es precisamente aquí, cuando hablamos de usos sociales de la ciencia, sobre todo en los casos específicos que ustedes ya han leído, supuestamente, y han visto de que en el uso social, en la práctica de la ciencia, el desarrollo de la ciencia, siempre ha venido acompañado de ciertas características que inciden en el desarrollo de la ciencia. En este caso, por ejemplo, acuñado a lo anterior que hemos dicho, que la ciencia siempre está supeditado a intereses del contexto cultural. Aquí lo que el autor habla de que la ciencia no es neutral, siempre obedece a valores sociales, valores culturales, de un contexto específico, pero también viene acompañado de ciertas cosas, como por ejemplo, que son un poco dañinas de alguna forma al propio desarrollo de la ciencia. En este caso, estamos hablando del estereotipo, estamos hablando de los prejuicios que se han dado y si siguen dando hasta el día de hoy en cuanto a lo que respecta a los usos sociales de la ciencia. De ahí que importa eh, poner en reflexión en estos momentos, dos cosas. ¿Qué es lo que realmente significa el uso social de la ciencia? ¿Y qué prácticas, lo que el autor nos plantea, bajo algunos casos específicos que se han dado estas cosas, tanto como valores culturales, valores sociales, valores políticos, pero también acompañado de prejuicios? Entonces, desarrollemos el término como tal, en su término original. Para usted, ¿qué sería un uso social de la ciencia? Obviamente, cuando hablamos de eso, podemos decir que es desarrollar nuevas tecnologías, desarrollar nuevos conocimientos, resolver problemas prácticos, tomar decisiones informativas, democráticas, no unilaterales,
podría ser eso un concepto para decir qué es un uso social de la ciencia. En otras palabras, corresponde a un bienestar social de la colectividad. Interesante en este caso de que no es neutral la ciencia, porque está permeada por valores, como dijimos, sociales, valores políticos, culturales, y que en eso puede influir en las mismas metodologías, incluso en los resultados. Vamos a ver aquí 3 casos, lo que el autor nos dice con respecto a eso. El primer caso, en este caso, la ciencia y producción tecnológica. La relación entre el conocimiento o saberes específicos y el bienestar material humano que es posible alcanzar a través de los artefactos derivados de la ciencia, surge la ciencia europea, sino que es anterior a ella. Podemos ver ahí que algunas interpretaciones como los alquimistas, la piedra filosofal, tratando de ver la producción tecnológica. Asimismo, el conocimiento científico no es que solo se ha hecho aplicaciones tecnológicas para fines comerciales. Muchas veces se ha empleado para otros fines. En este caso, precisamente, lo que nosotros podemos decir, por ejemplo, los prejuicios, perpetuar los prejuicios. Es un caso bastante muy delicado cuando hablamos de esto. Precisamente aquí los prejuicios es cuando en esta parte 2, la discriminación y racismo en la ciencia. Ustedes han leído, hay dos variables, por ejemplo, el buscar de que no todos los seres humanos somos iguales. Hay una parte que son inferiores y hay otra parte que son superiores. Entonces, los niveles de inteligencia, la posición social, etc. En este caso, la raza determina quién es superior y quién es inferior. Otro de los casos también se ocurrió sobre la craneología, el uso de la ciencia para determinar la inteligencia innata de las personas. Adquirió otra modalidad con la test del coeficiente. Se establecía que la inteligencia de los hombres blancos estaba por encima de las personas, hombres negros. Bueno, pues yo creo que eso es precisamente, se ha llegado a estos niveles que podría catalogarse como prejuicio. Y tercero, el cambio climático, interpretación de la ciencia. Aquí lo que el autor habla es que hay un debate acalorado de ejemplos de que cómo el uso social se ha ido a un extremo de politización de posiciones contrarias al propósito original de la empresa científica. En este caso, por ejemplo, el cambio climático. No todos hay un acuerdo común
no hay una democracia, hay un sector que maneja diferente percepción para decir el cambio climático. Hay un sector donde deslegitima el pronóstico de la ciencia. En este caso, por ejemplo, la situación cuando se dio con el presidente Donald Trump, esa es una posición también. Y podemos ver también otras organizaciones, como por ejemplo las Naciones Unidas, como la NASA, la Iglesia Católica en su carta encíclica, Laudato Si, donde se proclama realmente el problema tan importante del cambio climático. Por lo tanto, lo que se llega a entender en este caso es de que muchas veces a la ciencia no se le está dando como la que debe darnos indicaciones de lo que está pasando en el mundo de hoy. Esas son las discusiones lo que se dan en estos momentos en cuanto al cambio climático. Hay posiciones opuestas y es precisamente, queremos decir acá, de que no hay democracia, no hay posiciones de convergencia, no hay sana convivencia sobre las posiciones en torno al cambio climático con respecto a la ciencia. En este conflicto se evidencia que opiniones, valores, posturas políticas intentan configurar una visión de la ciencia, de su función y de la utilidad en nuestras sociedades, mientras que unas actitudes privilegian el crecimiento económico por encima de las preocupaciones. Pues en estos momentos nosotros podemos decir solamente un ejemplo patético. En este caso, el conocimiento cognitivo que produce a través de la tecnociencia y la empresa científica, pues está muy notado, por ejemplo, en la ideología neoliberal. Situaciones como esta, la globalización, no es otra cosa, una discriminación de la mayoría y un privilegio a una minoría. Entonces, esto es una discusión que se lleva a cabo. Sin embargo, para terminar aquí, es de que ¿cuál es realmente el propósito originario del uso social de la ciencia? No es otra cosa que desarrollar nuevas tecnologías, resolver problemas prácticos, tomar decisiones democráticas, de sana convivencia, de bien común. Creo que eso es lo que hace falta, pero como dice Pierre Bourdieu, de que el uso social de la ciencia en la actualidad emerge dos poderes, el poder de los débiles y el poder de los fuertes. Vamos en el siguiente tracto, es la división de la ciencia, en este caso básica, aplicada y tecnociencia.
vamos ya nuestro cuarto subtema del capítulo 4, en este caso específico, ciencia básica, ciencia aplicada y tecnociencia. El objetivo de esta parte es nada más y nada menos delimitar o deslindar estas tres variables, tres conceptos: ciencia básica, ciencia aplicada y tecnociencia. Esta representación que nos presenta el autor en esta unidad didáctica modular en el capítulo 4 es toda una representación de la ciencia, es decir, una división en el sentido estricto y en el sentido amplio, en este caso, la ciencia básica, la ciencia aplicada y la tecnociencia. Es muy importante conocer esta delimitación, ya que en el mundo actual tenemos ciertos fenómenos que pueden darnos mejor luz, y yo creo que interesante en esta parte de este texto, de darnos esa exigencia o invitarnos a dividir, a deslindar, delimitar estas tres variables. De ahí que vamos a comenzar con la primera, en este caso, la ciencia básica como tal. ¿Qué es lo que realmente interesa en la ciencia básica? Nada más y nada menos. Lo que interesa es explicar y conocer la función de la naturaleza mediante una actividad teórica en el sentido estricto. Bueno, aquí se presentan las teorías en esa funcionalidad de conocer la naturaleza. Un caso o ejemplo, en este caso la cosmología, por ejemplo, la evolución, entre otros. La ciencia aplicada, en este caso particular, que es el segundo término, la segunda variable, interesa la aplicación práctica tecnológica de las teorías. O sea que no es una actividad netamente teórica en esta parte, sino es una actividad práctica, la aplicación de las teorías. En este caso podemos demostrar un ejemplo, por ejemplo, la fitotecnia, que aplica la tecnología mediante la optimización de la producción de cultivos. Sin embargo, la tercera, que es la tecnociencia, mucho más compleja. Y eso es precisamente lo que se vive en el día de hoy. ¿Y qué es lo que interesa ahí? Lo que interesa es un sistema de acciones que transforman el mundo por medio de la tecnología. Ojo aquí, por medio de la tecnología y la industria. Podemos mencionar algunos ejemplos, por ejemplo, la tecnología y la industria militar en el mundo actual. La tecnología y la industria de manufactura en todas sus dimensiones. En este caso, podemos nosotros ver de que la relación entre ciencia y tecnología, así como su dinámica de funcionamiento en las sociedades, la tecnociencia, pues es un fenómeno tecnocientífico actual que tiene que ver con muchos diferentes aristas. La tecnociencia, según el texto, habla dos etapas. La primera etapa, en la práctica, lo que vemos en estos momentos es primero el presupuesto a la investigación científica. Y la segunda etapa sería la presencia transnacional de grandes empresas, de laboratorios, en este caso Google, Apple, Facebook, la NASA, entre otros,
en este caso, por ejemplo, la industria farmacéutica, entre otros. Bueno, hasta aquí pues hemos dado básicamente lo que se requiere, lo que nos invita el autor de delimitar, de deslindar estas tres variables. Podemos también ver que la ciencia, a la luz de todos estos conceptos, se concibe no como un fin destinado a satisfacer la curiosidad humana, más bien es una herramienta para el crecimiento económico, social, político de un país y la humanidad entera. Siempre tomando en cuenta con el principio original. Ojalá que eso sea la batuta, o sea, el norte, de que la ciencia y la tecnología sean medios para poder alcanzar la mejora, la calidad de vida, la mejora económica de la economía, la política, en todo sentido al servicio colectivo de la humanidad. Ustedes ven ahí en el texto este diagrama, que es muy interesante. Ahí podemos ver la diferenciación entre ciencia y tecnociencia. Hasta aquí, estimables estudiantes, ha sido un placer estar con ustedes en el cuarto subtema y el último en el próximo. Vamos a tratar acerca del progreso humano de la ciencia. Estamos ya en el último subtema del capítulo 4 de la unidad didáctica Filosofía o Perspectivas Filosóficas de la Ciencia. La ciencia y el progreso humano. Ya a manera de ir cerrando este recorrido de los 5 subtemas y este último, la ciencia y el progreso humano, podemos decir de que la ciencia a través de la historia ha sido el protagonista de grandes consecuencias, de gran trascendencia para el desarrollo humano. Podemos mirar por un momento el conocimiento desde el punto de vista de la filosofía, de la esencia de la filosofía, el conocimiento. El conocimiento, si bien es cierto, es un gran tema, como lo hemos venido viendo a través de todo este recorrido del capítulo 4 por medio de la ciencia. Pero también es un gran problema. El problema es que nunca se va a llegar a saber. Van a pasar generaciones y muchas generaciones si la humanidad sigue. Podemos pensar el pensamiento griego, cómo llegó a ser esa genialidad de descubrimiento y es una de las bases del pensamiento occidental. Podemos pensar, por ejemplo, el conocimiento moderno, que se dio como una actividad teórica a través de 2 escuelas filosóficas, el racionalismo y el empirismo, y con ello que comenzó la gran revolución científica y los grandes paradigmas de ciencia natural, la biología, la química y la física. Y por supuesto, posteriormente se va a llevar a cabo todo lo que se llama de las ciencias sociales y la ampliación de las ciencias naturales también. Entonces, ¿qué podemos decir sobre el conocimiento? El conocimiento no es algo estático, sino que avanza de una manera superlativa y sobre todo a partir de lo que se da
con esto de la revolución científica del siglo XVII, y luego pues comienza la gran revolución industrial, y en este caso la tecnología. ¿Cuánto ha avanzado a estos momentos? Ahora podemos comunicarnos de una manera tan cerca, de manera automática. Los espacios se han reducido gracias al conocimiento científico, gracias a la tecnología. Y bueno, como un poco retomando la idea de este capítulo 4, el subtema número 5, podemos ir ya cerrando con algunas ideas muy importantes y a su vez algunas conclusiones finales. El estudio de los usos sociales que mencionamos en el tema 3 de la ciencia que la atraviesa, aquí pueden generar una pregunta interesante. Mediante ese uso social, el conocimiento científico y el desarrollo tecnológico van a conducir al progreso de la humanidad, así como lo hemos estudiado con esos usos sociales que no tanto se piensa en su momento primigenio original de la ciencia, que es el bien de la colectividad, sino más bien representa los intereses, los valores sociales, culturales, y también obedecen a estereotipos y a prejuicios. Se debe admitir que la ciencia puede hacer nuestra vida más sencilla. No obstante, tal como hemos afirmado, el desarrollo científico y tecnológico no siempre produce el bienestar social que se espera de él. En estos momentos, el uso del conocimiento científico y la tecnología, el mundo parece que se va desembocando a una guerra, pero esperemos que no. Bien dijo uno de los sabios filósofos astrofísicos, Carl Sagan, hay dos cosas en el presente. Una es la belleza del cosmos y la otra es la estupidez humana. Interesante, me pareció interesante el pensamiento de este señor que se llama Carl Sagan. No siempre produce el bienestar social. Siempre la ciencia estará secuestrada, siempre la ciencia estará supeditada al mando de otros intereses particulares. Aquí podemos preguntarnos, estimables estudiantes, ¿es posible que la empresa de la ciencia cumpla su misión original, el bien colectivo? ¿Por qué la empresa de la ciencia siempre ha estado al servicio de los valores sociales y culturales, como hacía los prejuicios y estereotipos? Estas preguntas demandan reflexión, sobre todo en estos momentos, en estos días, en la actualidad, lo que se vive. Para ir finalizando, a la luz de todo este capítulo, podemos mencionar de que se ha caracterizado la ciencia como una actividad social. Se ha descrito el valor social que posee el conocimiento científico, así como algunos usos sociales de la ciencia. Se realizó la distinción entre los conceptos ciencia básica, ciencia aplicada y tecnociencia. Y se ha hecho una deliberación rápida la relación entre ciencia y progreso. Si bien es cierto, la ciencia es la empresa más grande que tiene la humanidad. Sin embargo, también está en manos de la humanidad para que cumpla su deber, cumpla su misión.
Amables estudiantes, hasta aquí ha sido nuestro estudio de este capítulo 4 y espero que tengamos un aprendizaje prominente, digo. Agradecerles a ustedes su paciencia de todo este recorrido, estos minutos, y muchas gracias. Que lo pasen muy bien. Hasta pronto.